Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula A los que lavan redes y el texto se encuentra en el Evangelio según Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se habían apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo les fue el año 2020? Un año muy sorprendente y difícil, ¿verdad? Para mí no fue la excepción. ¿Cómo comenzaron este año? ¿Comenzaron las actividades? ¿Y con qué ánimo hacen lo que están haciendo? Quizás estemos pasando por una situación parecida a lo vivido por los pescadores como Pedro y su compañía, fastidiado, exhausto, preocupado por el futuro y sin embargo lavando y remendando las redes porque no quedaba otra, aún sabiendo que este año va a ser de similar características o aún peor que el año pasado. Pero damos las gracias a Dios porque Él nos ha guardado, ha sido Ebenezer. Al releer el pasaje de hoy, me sentí ministrado por el Señor para seguir adelante con más fuerzas. Por eso les voy a compartir este pasaje que, como toda palabra de Dios, tiene enseñanza de vigente actualidad para aplicación en nuestras vidas y que, puesta en obediencia, sin duda será para nuestra bendición. Jesús se acerca al mar y la multitud se agolpa a Jesús. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En realidad es Jesús que se acerca a los necesitados y ve a la multitud como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Jesús es el que recorre todas las ciudades, aldeas, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús es el que ve las multitudes y tiene compasión de ellas, porque ven como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Recuerden que los fariseos, ellos eran sus pastores del pueblo, no enseñaban ni predicaban a los ignorantes, enfermos, gentiles o pobres, porque los consideraban malditos. Juan 7, 48, 49 dice: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? Jesús se acerca a los necesitados porque ve a la multitud de pobres, ignorantes, enfermos, como muchas mies de valor para cosechar.
Mateo 9:37 dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y Jesús se acerca al pueblo, como decíamos, no solamente enseñando, sino rescatando vida. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:4-5. Hoy, como ayer, donde hay carencias, dolor, olvido y hasta desprestigio, ¿no?, y desprecio por el gentío, sin embargo, Jesús es el que se acerca a ellos. Se acerca a nosotros. La primera enseñanza, Jesús se acerca a nosotros. Y la gente se agolpa a Jesús porque hablaba palabra de Dios. Dice que el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Esta actitud de la multitud es el trabajo que muchos necesitamos hacer hoy, que es creer en Jesús y comer de sus palabras. Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora es más que nunca tiempo de agolparnos a Jesús para comer de su palabra. Hoy en el mundo están llenas de personas que hablan palabras fingidas, motivadoras, para atraer gentes. Pero Jesús habla palabra de Dios, que es la comida que a vida eterna permanece. La palabra de Jesús es poder de Dios para salvación. Son espíritu y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, ¿a quién te pareces más? ¿Al gentío o a los fariseos? Debemos aprender de esta multitud. Aprendamos de esta multitud entonces. Agolpémonos a Jesús para oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la causa fuente de nuestra fe y la fe mueve al hombre. Y a los que obran con la fe en la palabra de Jesús, Dios hace que los milagros ocurran. 2. Jesús ve las 2 barcas vacías y a los pescadores descender y lavar las redes. Versículo 2 dice, y vio Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús vio que Simón y sus compañeros descendieron de sus barcas y lavaban las redes, y a Jacobo y a Juan remendando las redes, conforme a Marcos 1:19. ¿Qué significaban estos hechos de lavar las redes para ello? Después de cada salida a pescar, las redes son revisadas, reparadas y limpiadas para el próximo viaje. Habiendo descendido significa que habían vuelto de la pesca. Lavar las redes significaba de que habían terminado una jornada de pesca. Lavar las redes significaba que al día siguiente iban a volver a sus tareas de siempre. Remendar las redes significaba que en la tarea de pesca se había roto algunas partes y que era imprescindible reparar, si no la red dejaría de servir para atrapar los peces, se escaparían. Pedro y sus compañeros pasaron la noche más oscura de su vida, una noche extraña, una noche muy especial, una noche de un fracaso impensado. Ellos eran hombres pescadores de profesión, especialistas, y vivían de la pesca y de su comercio. Y jamás habían padecido una situación como esta. No pudieron pescar ni un solo pez. No obstante, aún así lavaban y remendaban sus redes porque ellos eran pescadores. ¿Qué otra cosa podían hacer? 2000 años después, ¿qué significado e implicancia tienen estos hechos para nosotros hoy?
Contextualizando el pasaje que nos ocupa a la luz de la realidad del mundo inmerso en una pandemia y en la Argentina de hoy, muchos de nosotros podemos afirmar que tuvimos la peor y larga noche de todas nuestras vidas, que fue el año 2020. Muchos hemos esforzado mucho echando las redes durante toda la noche del 2020 sin conseguir nada, ni un pez. Y no solo eso, se han adherido todo tipo de suciedades y se desgastaron las redes y se rompieron algunas partes que hay que reparar lavando y remendando. Año oscuro durante el cual hicimos trabajos conforme a nuestro leal saber y entender. En la familia, en trabajo, negocio, iglesia o ministerio, cada cual en sus actividades, pero sin fruto visible. Así como en tiempo de Pedro en Galilea habían alrededor de 4.000 barcas, según algunos autores, que cada vez pescaban menos y había más necesidades, hoy, al principio de 2021, somos cientos de miles o inclusive millones de personas que están como Simón y Andrés, cansados y frustrados, luego de la inmensa pero infructuosa labor, preparándose para afrontar otro año por inercia, deseando lo mejor, pero esperando lo mismo o mucho peor, considerando el bombardeo de noticias desoladoras de todas las partes del mundo, en todas las áreas de la vida. Y con las, obviamente, aterradoras proyecciones para este año que viene, luego de la primera ola y ahora enfrentando la segunda ola de pandemia. Muchos están lavando y remendando la red de las heridas de la muerte de su familiar, de un ser querido, reponiéndose de la enfermedad o relaciones quebradas por el encierro. Muchos están lavando y remendando su trabajo, que lejos de dar pingües ganancias de antaño, hoy trabajan a pérdidas para subsistir, pero que deben seguir haciendo porque no encuentra otro horizonte mejor. Muchos ministros con la iglesia cerrada casi un año y sin un horizonte mejor están lavando y remendando la red del ministerio para mañana porque no queda otra cosa. No solo no pescaron en su ministerio, sino que se le rompieron las redes del ministerio y con la barca vacía de peces. Y si no lavan y remiendan los pocos peces que puedan atrapar la red, se van a escapar de las redes rotas. Muchos de nosotros, como Pedro, a punto de desmayar, decimos a Jesús: en vano hemos trabajado toda la noche. Hermano, ¿vos estás así? ¿No podés hacer otra cosa que lavar la red? Y ni siquiera querés alzar tus ojos porque no hay nada alentador en el horizonte. Entonces ten ánimo. Eres bienaventurado. Jesús te vio lavando las redes. Jesús vio tu barca vacía y anclada y viene hacia vos. Estate atento. 3. Jesús sube a la barca de Pedro y enseña a la multitud. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús llega a la barca de Pedro y todo comienza a cambiar. Jesús llega en tiempo oportuno. Jesús llega a tu barca, a tu familia, a tu trabajo, a tu iglesia, matrimonio, ministerio, y comienza a cambiar. Cuando llega Jesús, llegan las palabras de vida, palabras de fe que mueven las montañas, palabras que te van a hacer mover, palabras que mueve a Dios. Cuando llega Jesús, llegan las bienaventuranzas, una nueva vida de verdadero cambio. Jesús te ha elegido y te quiere bendecir. Escuchen bien el cambio. De una larga y frustrante noche por un día de milagro y de bendición y del comienzo de una nueva vida. De una vida monótona con futuro cada vez más incierto a un día de abundancia, milagro y de un futuro promisorio y glorioso. Jesús no ordenó, sino que le rogó a Pedro que empujara la barca al agua.
Estaba sobre la playa, ¿verdad? Empujó. Ruego que inmediatamente complació Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús subió, se sentó y enseñó a la multitud. Es una bendición para Simón. Vos, que esperás una bendición como Pedro, debes saber que la bendición de Jesús te espera a vos. Hasta hace poco Pedro pensó que ya no tenía más futuro. Sin embargo, justamente por eso, porque sigues trabajando fielmente en lo tuyo, aunque parezca en vano, es el momento oportuno en la que interviene el Señor Jesús. Hermano, escucha atentamente y toma nota de esta buena noticia. Si le cedes tu barca a Jesús, Él sube y se sienta en tu barca, tu ministerio, y desde tu barca, tu ministerio, tu trabajo, Jesús va a enseñar a la multitud. Tu barca será el púlpito desde el cual Jesús va a hablar a la multitud. Bendito serás y será de bendición para muchos, para la gloria al Señor. Y eso solo será el principio de una bendición más grande que ni siquiera imaginaste. Mira este dato. En realidad, cuando Jesús habla en el templo o en las sinagogas, que hace obviamente, es para temerle, porque siempre hay una confrontación del pecado, del legalismo, de la hipocresía de los dirigentes religiosos, que son pastores, saduceos, fariseos, maestros de la ley, intérpretes de la ley, escriba, miembro del Sanedrín, que no enseñaba al pueblo, ni a la multitud, ni a los pobres, ni a los enfermos, porque lo consideraban malditos. Pero Jesús, ¿cómo es? Gracias a Dios, Jesús no habla solamente desde el cielo del templo o en la sinagoga. De ser así, ni Pedro, ni Andrés, ni Jacobo, ni Juan, ni mucho menos Mateo, Leví, francamente, yo creo que ninguno de los 12 discípulos hubieran podido ser discípulos, porque a todos estos lo invitaron, no en el templo precisamente. Jesús sabe de tus necesidades, por eso entre tantas barcas vino a la tuya. Jesús tiene el secreto de tu gozo. Tú crees que sabe de tu ministerio, profesión, comercio, pero Jesús tiene la fórmula para tu familia, trabajo, profesión, para prosperarte de manera integral. Para Jesús no hay nada imposible ni difícil. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios Hijo. No dejes caer ninguna enseñanza ni una palabra. Él vino y subió a tu barca y te habla a vos como a la multitud para que vos seas bendecido y prosperado. Escucha con suma atención y estate dispuesto a obedecer inmediatamente si el Señor te ordena. 4. Jesús ordena, Pedro responde. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Luego de la enseñanza, Jesús dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Literalmente en griego, boga hacia lo profundo. Epanagage eisto batos. Bogar significa remar, trabajar con el remo. Por tanto, la orden es simple de cumplir. Remar con remo la barca hasta mar adentro y echar redes para pescar. Echad vuestras redes para pescar. Dice redes, no red. Esto implica una gran pesca. Pero esta orden desafiaba a toda razón. Esta orden ponía a prueba la fe de Pedro y de sus compañeros. Primero porque Jesús es carpintero, mientras que Pedro y su compañero eran pescadores profesionales. Segundo porque la orden es ilógica. El mejor tiempo de pescar es durante la noche, como hacían siempre, y no durante el día.
Tercero, porque recién había lavado y remendado las redes. ¿Por qué no nos ordenó que no lavara la red y siga pescando? ¿Por qué esperó que lavaran y remendara toda la red? La orden es ilógica. Los cardúmenes de peces no están en agua profunda, mar adentro, al centro del mar, sino en aguas menos profundas. 5. Debía remar más distancia de lo habitual en condición en la cual estaban ellos, cansado, exhausto. Remar más donde hay menos peces, cuando hay menos peces, y echar las redes estando cansadísimo, y luego que nos vieran lavar las redes, es una, no podemos llamar ridiculez, pero bueno, según criterio del hombre es insólito. Y sin embargo, ¿cuál era la fórmula? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿No podía dar una orden más razonable? ¿No podía dar una orden algo más espiritual? ¿Pero qué contesta Pedro, el experto pescador? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Maestro suele aparecer en la Biblia siempre como rabí, ¿verdad? Pero aquí aparece maestro en griego epístates, un superintendente, comandante, no meramente un maestro que enseña, sino una persona que tiene autoridad. Se dirige hacia una persona con toda autoridad. Toda la noche hemos trabajado, vaya a saber cuántas veces echaron la red vanamente y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Impresionante la fe de Pedro. Simón y su compañía habían escuchado la predicación de Juan Bautista y habían llegado a considerar a Jesús como el Mesías. Y de manera muy especial, Simón ya había sido impactado por el encuentro anterior con Jesús cuando mirándole le dijo a Simón: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, quiere decir Pedro. En esa oportunidad Pedro se había quedado literalmente petrificado como una piedra y sin palabra como un mudo. Ni siquiera pudo abrir la boca. Por eso permitió que Jesús enseñe a la multitud de su barca y escuchó las enseñanzas de Jesús. Y ahora Pedro obedece a las palabras de Jesús, sabiendo que es una autoridad para él. La palabra de Jesús despierta la fe, y la fe la acción, y milagro, como dice en Biblia. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Marcos 9:23. Al que cree todo le es posible. Hermano, si eres pastor, ministro, así como el Señor Jesús subió a la barca de Simón y le habló a la multitud, hoy sube a tu barca y te dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Rema la barca, la iglesia y ministerio, hacia aguas más profundas y echa las redes para pescar. El Señor Jesús te insta, te guía hacia aguas más profundas. Debe remar más lejos, más profundo. No tires la red de tu ministerio, tu familia, trabajo, economía, oración, todo lo que hacías hasta ahora, solamente al mismo lugar y de la misma manera como lo hacías, para buscar los mismos peces. Es otro tiempo. Debes hacer lo mismo que vienes haciendo, pero remando más, yendo más a lo profundo del mar, más al mundo, donde te cuesta más y quizás hay más peligro para vos y menos posibilidades de pescar esos lindos pescados. Pero debes saber que el mar y el mundo tienen sus peligros, pero también hay muchos tesoros que requieren ser pescados. Volvé a intentar, seguí con tu tarea, no con tu criterio de tu saber y entender, sino
basado en la palabra de Jesús. Y con la red que remendaste ya no se te van a escapar los peces que antes se te escapaban. El Evangelio de salvación tiene poder de reconciliación del mundo entero con Dios y con el prójimo, conforme 2 Corintios 5, 17 al 20, Efesios 2, 11 a 19. 5. La obediencia de Pedro y la pesca milagrosa. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro obedeció a la palabra de Jesús. Habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces. Esto es muy, pero muy importante. Es bueno recibir palabra profética, como lo recibió cuando Jesús le habló en el primer encuentro a Simón. Tú eres Simón, pero serás Pedro. Es bueno que permitas un lugar a Jesús en tu barca, en casa, familia, tu economía, tu ministerio, y que Él enseñe a la multitud, que hable por vos. Es bueno que escuche las enseñanzas de Jesús y aprenda. Es bueno creer que Dios puede hacer milagros. Pero solo vas a ver y experimentar el milagro, la bendición que tanto anhelabas y creías que era imposible, habiéndolo hecho conforme a la palabra de Jesús. O sea, seguir haciendo lo que hacías y no otra cosa, pero con más fuerza y sostenido por la palabra de Jesús y no tu criterio. Al obedecer la palabra de Dios, aunque parezca ilógico e imposible de cumplimiento, se comprueba que se cumple, se hace realidad. Muchos no experimentan la bendición y los milagros, no porque estos estén lejos, sino porque habiendo oído la palabra de Dios, no obedecen. Solo habiéndolo hecho experimentarás que la palabra de Dios se cumple y eso aumentará tu fe para la próxima vez y así seguirás subiendo en la estatura de la fe. Por eso Jesús nos enseña que el obedecer la palabra es la comida espiritual que nos permite crecer en fe conforme a Juan 4, 32, 34. Qué difícil dejar de lado nuestra experiencia, ciencia y conocimiento y obedecer la palabra de Dios cuando en apariencia no tiene ningún sentido. Simón, que era un pescador profesional, dejó toda la regla de su profesión y experiencia y obedeció a la palabra de Jesús, a las órdenes de Jesús. Impresionante la fe de Pedro. ¿Y cuál fue el resultado de la obediencia y la humildad? Bueno, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hay muchos que dicen ser creyentes y creen. Y piden milagro de sanidad, piden milagro de prosperidad, con fe. Tienen fe para venir a Jesús y recibir los milagros, pero no fe para obedecer la palabra de Jesús. Algunos tienen fe, muchos, para recibir, pero no para ofrendar. Muchos tienen fe para recibir ayuda del prójimo, pero no tienen fe para ayudar al prójimo. La fe de Pedro en la palabra de Jesús hizo bogar más adentro su barca. La fe en Jesús lo llevó a movilizarse. La obediencia de Pedro a la palabra de Jesús hizo que la barca se llenara de peces. La obediencia de la palabra de Jesús hace que experimentes los milagros que Dios tiene preparado para vos. La fe bíblica, esto debes saber, es principalmente obedecer los mandamientos de Jesús confiando en Él y que la palabra se cumplirá. Un hombre de fe es sobre todo aquel que obedece a la palabra de Dios, como Abraham, salió sin saber dónde iba. En su palabra, en la palabra de Dios, él hacía las cosas. Si obedeces a Jesús y remas tu barca a agua más profunda, a mar adentro, y tiras tus redes, tu ministerio, trabajo, de lo que vive, vida espiritual, tu vida familiar, economía, ministerio de enseñanza, servicio de predicación, lo que seas, llenarás la barca de peces
de siempre y también de los otros, pero tan bueno como lo de siempre. Será tan abundante la pesca que necesitarás de otras barcas para llenarlas. Lucas 5:6. Si eres pastor de una iglesia argentina, si eres argentino, ministro, te insto en el nombre de Jesús de bogar mar adentro tu barca, que remes la barca de la iglesia hacia aguas más profundas, en lo más profundo del mundo. Boga mar adentro, cruza las barreras raciales y ve a todas las etnias. Mirá más allá a todos los extranjeros de países limítrofes latinoamericanos, de África, asiática, en la Argentina. Boga mar adentro, cruzar las barreras socioculturales y económicas. Mira lo que son pecadores, publicanos, prostitutas, enfermos, pobres, homosexuales, adictos, incrédulos que no saben la ley. Aquellos que eran excluidos como malditos por los fariseos y por los muchos religiosos. El Evangelio de Salvación tiene poder de reconciliación del mundo entero con Dios y con el prójimo. Si obedeces el mandato del Señor, Él será Immanuel contigo y en los próximos años, quizás más temprano, más tarde, tu barca será el templo como Dios Padre quiso siempre. Será casa de oración para todas las naciones, conforme a Isaías 56:7 y Marcos 11:17. Si tú eres un ministro, pastor de una iglesia étnica, de una comunidad particular, alemana, inglesa, armenia, taiwanesa, coreana, china, japonesa, cualquier comunidad específica, tantas que hay en la Argentina, hoy Jesús sube a tu barca y te insta, lleva la barca hacia aguas más profundas. El mar y sus aguas profundas conllevan peligro, claro, pero también están llenas de riquezas útiles para el reino que tú no has considerado. Mira de dónde y hacia dónde te ha traído el Señor. Abrir los ojos espirituales y vuelve a mirar. Estás en las aguas profundas. Ahora tienes la red reparada. Mira este mar profundo allá. Hay tantos peces que se están perdiendo. Hay tantos peces que deben ser atrapados por la red de la salvación. Hay tantos peces que están esperando ser atrapados por la red del Evangelio de Jesucristo. La Argentina es grande. En la Argentina está el mundo. No necesitas salir afuera. Todas las naciones que nos vamos a citar acá. Por eso muchos los llaman Argentina crisol de raza. Y sí lo es. Tirar la red y serán tantos los peces que necesitarán más barca para contenerlos. Si obedeces, el Señor Jesús será Immanuel contigo y más temprano que tarde tu barca será el templo de Dios como Padre Dios quiso siempre. Sexto, Pedro pide ayuda. ¿Cuántas veces hemos pedido ayuda? Pero mira la ayuda que pide Pedro. Versículo 7, entonces hicieron señas los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El resultado de la obediencia a la palabra, como dijimos, es de bendición. Pedro obedeció y se llenó de peces más rápidamente de lo que él pensó. Esto lo podemos deducir del contexto de la palabra, de que Jesús esperó el resultado de la barca. Y también estaban razonablemente la multitud expectante de lo que iba a ocurrir. Jesús tiene el poder de transformar tu fracaso en éxito en poco tiempo, en menos tiempo de lo que vos pensás. Pedro pasó de la peor noche de toda su vida como pescador, la peor experiencia de su vida, al mejor día, a vivir la mejor experiencia de toda su vida como pescador. ¿Y qué hace Pedro? Hace seña a los otros compañeros de la otra barca para pedirle ayuda. ¿Qué ayuda? Pedro pide ayuda a que reciban los peces. No sabe qué hacer con tantos peces, se hundían de tantos peces, se rompían las redes, no daban abasto. Pedro pide ayuda a que carguen los peces en otra barca. Qué lindo pedir ayuda de esas características. Más bendito dar que recibir. Y estás dando porque el Señor te bendijo demasiado. Si obedeces la palabra de Jesús, vas a ser como Pedro. Vas a llamar a tu compañero del ministerio para bendecir y no para pedir migajas. Vas a llamar para compartir superabundantemente la bendición que tienes y no para pedir, rogar.
Serás bendito porque vivirás dando a otro, como lo hacía el Señor Jesús. Serás bendito y serás de bendición. 7. La confesión de Pedro, el último punto. La confesión de Pedro y el llamado de Jesús. Pero fíjese la actitud posterior de Pedro al ver tanta cantidad de peces. Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es absolutamente extraordinario este gesto de reverencia y sus palabras. La actitud de Simón, el rudo, el sanguíneo, cayendo de rodillas ante Jesús y delante de toda la multitud. Y la palabra que salió de su boca, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es impresionantemente extraordinario y sorprendente. ¿Qué sería lo normal o ordinario? Lo normal sería agradecer y pedir a que se quede y pedir que sea su socio. Lo normal sería saltar de alegría por la superabundancia pesca de toda su vida y disfrutar de ella. Pero Pedro hace algo inusual, hace algo sorprendente y espiritual. En este mundo que generalmente cuando va bien es mérito de uno y cuando le va algo mal es culpa de Dios. Pero Pedro se arrodilló confesando que es pecador. Se arrodilló pidiendo que se vaya. En realidad no quería que él se vaya, sino está hablando de que él no es digno de estar con Dios, con un ser santo. Pero lo bueno es que cuando nos humillamos, nos ponemos de rodillas y confesamos que somos pecadores, indignos de Él y pedimos que se vaya de nosotros, ¿qué hace Jesús? Jesús, en vez de irse, te lleva con Él. Gloria al Señor. Increíble, impresionante, extraordinario. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una vez yo le comenté muy sucintamente esto. Yo no soy muy bueno para pintar, pero un poco de imaginación. Pedro, bendecido y postrado ante Jesús, rogando a que se aparte de él porque es pecador, y Jesús invitando a seguirle. Y como fondo, la multitud asombrada del milagro, los pescadores, las 2 barcas y una montaña de peces. Hermoso cuadro para pintar. Otro cuadro para pintar. Pedro bendecido y siguiendo a Jesús con su hermano Andrés y sus otros 2 compañeros de Jacobo, Juan, y como fondo la multitud asombrada del milagro y las 2 barcas y una montaña de peces. Otro cuadro para pintar. Debemos grabar esto. La grandeza de Pedro fue dejar toda la bendición material en su mejor momento para seguirle a Jesús. Muchos vienen a Jesús buscando la bendición material y una vez recibido se alejan, pero Pedro hace exactamente lo contrario. Deja la estabilidad, comodidad en la rutina y acepta el llamado a la aventura, la bienaventuranza de un nuevo trabajo de ser pescadores de hombres. Pasa a vivir otro nivel, impresionante. Ahora comienza una nueva vida, de la rutina a la aventura de una nueva pesca. Una pesca eterna, que tiene recompensa como corona de vida eterna. La pesca de los hombres. Encontró la vida de bienaventuranzas, vida que vale la pena de vivir. Conclusión. Hoy estaba como Pedro, pero recibiste en tu barca y escuchaste atentamente sus enseñanzas. Ahora obedece, boga mar adentro, rema. Estás exhausto, pero en su palabra echa tus redes, echa todo, para que habiéndolo hecho recibas la bendición y tú seas de bendición para muchos. Amén, que así sea. Oremos. Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra. Es verdad que el año 2020 ha sido muy difícil por la pandemia
en lo físico, el encierro, enfermedad, en lo espiritual, sin poder congregarnos en la iglesia ni ministrar, y en lo económico, sin ingreso habitual. Fue como la larga e infructuosa noche de Pedro y sus compañeros, y estábamos como Pedro y su compañía agotados, lavando y remendando las redes, Señor. Pero te damos gracias porque hasta aquí tú nos has guardado. Ha sido Ebenezer. Ahora recibo a Jesús en mi corazón, en mi barca, ministerio, acepto sus enseñanzas y voy a bogar mar adentro mi barca, y en su palabra echaré las redes, creyendo que tú obrarás en mi vida, convirtiendo este año de grandes bendiciones para mí. Seré de bendición a mi familia, compañero y ministerio, y me llevarás a una nueva vida. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que así sea. Amén.